Comenzamos esta sesión del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género. Buenos días, mi nombre es Lilia Gallardo, a nombre del Colegio de Jalisco, quien es pues la casa de este seminario. Les doy la más cordial bienvenida, así como a la doctora Hilda Monraz, quien es coordinadora también de este seminario. Y bueno, pues el día de hoy tendremos dos ponencias. Enseguida voy a presentar a nuestra primer ponente. Pero bueno, antes de eso quisiera recordarles que este evento está siendo grabado, por lo que podrán consultarlo posteriormente en las redes sociales y en la página del Colegio de Jalisco. Y bueno, pues también quisiera iniciar dándoles la noticia de que próximamente estará lista la convocatoria para quienes quieran participar en este seminario en el próximo año del 2024. Hemos decidido hacer un nuevo experimento. Como siempre aquí en el seminario estamos tratando pues siempre de mantenernos renovadas a través de hacer cambios, de intentar nuevos ejercicios académicos. Y para el próximo año vamos a abrir una convocatoria para todas las mujeres académicas que estén realizando, o no académicas, pero que estén realizando una investigación relacionada con temas de mujeres, que puedan mandarnos sus propuestas. Así es que les pedimos que estén muy atentas a las redes sociales del Colegio de Jalisco y en específico el Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género, que también tenemos una página en Facebook, Instagram. Así es que estén muy atentas, por favor. Y bueno, pues ahora sí quisiera comenzar con la sesión de esta mañana. Tendremos la participación de la doctora Giselle Guadalupe Macías, quien es investigadora en el Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de Guadalajara. Y en la segunda parte del seminario tendremos la participación de la maestra Perla Susana Salazar Chavarría, quien nos visita virtualmente por parte del Colegio de México. Y bueno, les comento que esta mañana vamos a hacer una pequeña modificación a la dinámica normal del seminario, dado que la doctora Giselle, por cuestiones también de trabajo, se tiene que retirar prácticamente terminando su ponencia. De tal manera que les pediríamos que por esta ocasión preparen sus preguntas y comentarios para la doctora Giselle, porque, bueno, terminando su ponencia, habrá un tiempo para expresar estas inquietudes y después le daremos la palabra a la maestra Susana, y al final de la ponencia de la maestra Susana, pues se le harán las respectivas preguntas a ella. Bueno, una vez dicho esto, me permito leer una breve semblanza de la doctora Giselle Macías. Ella es licenciada en Contaduría Pública, maestra en Impuestos y doctora en Ciencias por la Universidad de Guadalajara. También cuenta con la licenciatura en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional y la maestría en Ciencias de la Educación Familiar por Enlace Occidente. Actualmente trabaja como profesora investigadora en el Centro Universitario Los Altos de la Universidad de Guadalajara, con sede en Tepatitlán de Morelos. Sus actividades sobre investigación y docencia durante los últimos años se centran en dos temas. El primero, organización, dirección de empresas y género, empresa familiar, gestión y espíritu empresarial. Y el segundo, género y educación, orientación vocacional y emprendimiento. Ha participado como investigadora y co-coordinadora en estudios con colegas nacionales sobre empresarias mexicanas en micro, pequeñas y medianas empresas, indagando su gestión organizacional y empoderamiento, así como también en estudios sobre mujeres, finanzas domésticas y microfinanzas. Recientemente hace equipo con colegas nacionales e internacionales de índole multidisciplinario en estudios sobre empresas familiares y ejecuta acciones para impulsar vocaciones científicas en el marco de generar vinculación y divulgación entre los temas mujeres, ciencia y prácticas educativas. Esta mañana nos va a presentar el trabajo Contribución de las empresarias familiares del giro textil al desarrollo regional. Bienvenida, Giselle, te cedo la palabra. Muchas gracias. ¿Me escuchan?
Sí, perfectamente. Bien. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando en los medios, en la página de donde está colocada nuestro seminario, a mis compañeras, colegas que están aquí presentes. Y bueno, pues agradezco de nuevo al Colegio de Jalisco la oportunidad de estar compartiendo mis trabajos de investigación y mis estudios con mis compañeras y recibiendo esta retroalimentación de su parte. Entonces, pues me voy a permitir presentar, voy a utilizar diapositivas para poderles compartir con ustedes esta presentación. Bien, pues su servidora, como señalaron, labora en Centro Universitario de Los Altos, en la Universidad de Guadalajara, y mi trabajo a presentar habla sobre esta contribución de las mujeres empresarias, de los negocios familiares del giro textil y cómo contribuyen al desarrollo regional. Voy a retomar una agenda de presentación basada en una primera revisión de literatura vinculada al final a la actividad textil. Hablaré sobre la metodología que he llevado en este estudio y abordaré el estudio de caso de estas dos mujeres empresarias. Bien, comienzo señalando lo que es la definición, los conceptos que nos ha llevado a señalar a las empresas familiares y como estos negocios en los cuales pues se tiene esa fuerza económica, ese desarrollo basado en la integración de una familia, quien representa los recursos en los cuales se basa el desarrollo de una actividad o un servicio económico. Eh, Realmente la participación de estas empresas, tanto en América Latina como en el mundo, ha representado la organización predominante, llevando más allá del 90% de los negocios que se realizan en las comunidades. Es por ello que, pues, es una inquietud de investigación siempre revisar este binomio conformado en un sistema de negocio, que es la empresa, y un sistema social, que es la familia. Entonces, esta complejidad que señalo aquí entre el entorno familiar y el entorno empresarial es lo que viven cada uno de estos más del 90% de negocios que se llevan a cabo en las sociedades. ¿Sí? Entonces, además, esta complejidad se ve un tanto heterogénea y diversa por estas conformaciones familiares que también son muy peculiares en cada uno de los negocios, con esa combinación de recursos y de capacidades que se da entre la familia y lo que le puede aportar a ese negocio familiar. En los inicios, pues, a falta de capital económico, se recurre a, a las personas que integran la familia, a que laboren, a que hagan jornadas, a que produzcan, asesoren y demás. Entonces, ese binomio de realización de negocio es el que ahora nos ocupa en este estudio, ¿sí? Entonces, revisando esta postura de estos negocios conformados por integrantes familiares y que representan para las economías de las sociedades uno de los principales o de los más importantes organizaciones, pues nos vinculamos a la temática del desarrollo regional en esta relación entre estas empresas, ¿sí? Los estudios recientes y desde el punto de vista de la empresa familiar realizados en su mayoría por Luis Gómez Mejía, Rodrigo Vasco, Claudio Müller en América Latina y algunos otros personas que realizan investigación, pues pretenden dar cuenta de esa interacción, se dice bidireccional, ¿sí? Es decir, que hay ese vínculo tanto de la empresa familiar a la región o a la localidad o sociedad y a su vez esta región o esta localidad contribuye de alguna manera a que se realicen las actividades y servicios de estas empresas. Es por eso entonces que
esa vinculación entre estas dos áreas, ¿sí? Entre el negocio familiar y la región, es lo que nos ha llevado a revisar estos estudios. Por otro lado, existen algunos elementos, como decía, esa contribución regional y por la empresa, ese arraigo o esa identidad que se da con las localidades en las que se están desenvolviendo, en las que se están desarrollando y cómo de alguna manera participan en el crecimiento de estas regiones, cómo la empresa puede impulsar el crecimiento de una localidad, de una región y a su vez de qué manera está fortaleciéndose o desarrollándose para que se puedan dar estos trabajos. Y bueno, aquí algunas autorías. Y por otro lado, la empresa familiar está compuesta por distintas generaciones, es decir, primera generación, generalmente padre, madre, segunda, hijos, hijas, tercera, nietos, nietas, también hay parientes o miembros colaterales o integrantes, mujeres colaterales, ya sean varones o mujeres, que pueden estar inmiscuidos en el negocio familiar. Entonces, este desarrollo regional también se ve cómo hay esa vinculación, esos estudios de capital social que se han llevado a cabo dentro de las ciencias sociales, cómo se comparten bienes, eh, recursos que no son financieros y que alguna vez se pueden considerar financieros. Entonces, estos capitales sociales que cada integrante familiar eh, ostenta puede tener alguna vinculación con el desarrollo regional. A su vez, hay elementos, factores como factores humanos, factores vinculados a materiales, son asignados en ciertos territorios de la región y son utilizados por las empresas o de alguna manera compartidos, extraídos o, de estas regiones, ¿sí? Bueno, otro elemento del desarrollo regional es vinculado a cómo la empresa familiar puede generar valor, puede tener efectos en la producción y en el empleo que se desarrollan en estas comunidades, ¿sí? Puede generar, además del autoempleo que caracterizan a algunas de las empresas que están comenzando, pues que tiene capacidad de generar diferentes tamaños de empresa, micro, medianas y pequeñas y grandes empresas, incluso con lo que realiza puede tener niveles de internacionalización o de nacionalización, o a nivel nacional, perdón, de esa comercialización de sus productos o servicios, ¿sí? Um, Dentro también de algunos elementos que se discuten en el desarrollo regional, había dicho esta relación bidireccional, ¿sí? O ese vínculo tanto de la región como con la empresa, esa interacción de factores, ¿sí? Capitales, como les decía, económicos, humanos, sociales, que están en continuo desarrollo, en continuo desenvolvimiento de uno y otro lado. Y bueno, esta postura de desarrollo regional fortalece un elemento de beneficio, es decir, que la empresa va de alguna manera a contribuir al beneficio regional de esa comunidad y lo ve, hay un elemento que también está por ahí, que es, vamos a hablar más adelante, es la socio-emotional wealth o la riqueza socioemocional de la empresa, donde no nada más las empresas poseen riqueza financiera, sino que también posee una riqueza emocional y esta vinculación entre esa riqueza que contiene la empresa está vinculada a favorecer a la región, ¿sí? Y bueno, también las cuestiones de desenvolver, como un integrante familiar, como empresa, y apropiarse de una ciudadanía, de un arraigo a una comunidad, una vinculación social de responsabilidad y esa relación profunda que se da con la comunidad, pues es parte también de estos elementos de análisis.
De alguna manera, como decía, esta socio-emotional wealth, que es una teoría que se considera casera para la empresa familiar, es decir, está hecha o está conceptualizada para la empresa familiar porque surge de esos aspectos no financieros, de esa riqueza que la empresa posee y que de alguna manera puede explicar ese comportamiento que no siempre se rige por lo financiero. Es decir, es esa cohesión organizacional o esa identidad indisoluble que existe entre las y los integrantes familiares y la organización. Sí, no podemos despegar, así como concebimos que existen distintos tipos de familia, pues aquí también sería una riqueza emocional propia, de acuerdo a cada empresa familiar, que la mantiene realizando acciones, que la mantiene con un perfil de organización y que no se basa en los recursos financieros, ¿sí? Por eso esta teoría casera de la empresa familiar busca un valor intrínseco en las propias empresas, un valor profundo, firme, vinculado a esas necesidades afectivas o identidad que el ser humano a nivel social en una familia y en una empresa puede poseer, ¿sí? Y por ello habla de una influencia familiar y una, pues, que prevalece una dinastía en la propia empresa, es decir, a través de las generaciones, los negocios pueden ir de alguna manera otorgando esa sucesión de empresa. Y bueno, hay algunos estudios de desarrollo regional que hacen algunos cuestionamientos, ¿sí? Como el que señala que las regiones dependen de la prosperidad de las empresas familiares locales, y desde un punto de vista pues más unidireccional. Sin embargo, también señalan que establecen o son las que estructuran redes comerciales para que las empresas de alguna manera actualicen conocimientos. Entonces, desde otro punto de vista, la región también aporta, ¿sí? Le da esa posibilidad a las empresas de que establezca esta comercialización, ese intercambio de bienes y servicios, esa posibilidad de mercado en que ella puede llevar a cabo y desenvolverse como empresa familiar, ¿sí? Incluso, acá lo dice, actualizándose conocimientos. Y bueno, otros estudios ya dando marco a este trabajo se han realizado, por ejemplo, en 2008, los fuertes vínculos que existen entre familias de negocios y las tradiciones vinculadas a los aspectos de conocimiento de una red textil, por ejemplo, en Italia. Hay también algunos estudios en 2022 señalan a las mujeres como las encajadas en su entorno, ¿sí? Es decir, que ellas no solo buscan beneficios no materiales en la región, sino que buscan ese equilibrio entre el trabajo, vida personal y apoyo social, ¿sí? Al desenvolverse en los negocios. Otros también hablan de ese mejor desempeño en empresas dirigidas por mujeres, como se ha hecho algunos acotamientos, el papel más destacado de familias matrilineales, donde de alguna manera las mujeres llevan ese liderazgo. Y bueno, también averiguan el apoyo familiar, cómo se da en estas empresas eh, poseídas por mujeres. Y por último, un trabajo reciente de Piscua Cruz, Hamilton y Camponiano y Jack habla de esta contribución de las mujeres a la continuidad, es decir, cómo ellas impactan en que la empresa siga vigente, se siga desarrollando en 3 empresas familiares de América Latina, ¿sí? Y bueno, las van vislumbrando ya en 2 ejes. Por un lado, las ven como gerentes formales y visibles, y también estudian a las administradoras que también trabajan como de forma informal o de manera discreta, ¿sí? Y bueno, por otro lado, habíamos retomado nada más para cerrar esta revisión el significado de las familias que hemos abordado, incluso en estos seminarios, eh, vinculada a los significados que tenemos como familia, estos aspectos culturales y religiosos que en América Latina y México y la región alteña nos caracteriza. Bien,
hay diversidad de integración de familias en las cuales pues tienen diferente relevancia para América Latina. La metodología que hemos elegido o la que he elegido para este trabajo es el estudio de caso a profundidad, en el cual pues vamos a revisar estas interacciones regionales, sus efectos y el impacto en el legado regional, en los conocimientos, en los recursos, en la continuación de empresa y en la preservación de la actividad en la región. La metodología pues es en tiempo real, están realizadas los trabajos en tiempo real, por lo que también se incluye la inclusión de la perspectiva de género feminista para que nos permita visibilizar esa condición y situación de estas mujeres, de estos dos casos de empresa, de manera interna y externa en la organización. El análisis de los escritos de entrevistas realizadas en 2011, 2019 y 2022, las notas y las comunicaciones y la integración de los estudios de caso han sido pues lo que han guiado este primer acercamiento. La actividad textil que se desarrolla en el entorno donde se desarrollan las mujeres, como en los casos, son en dos municipios. Uno es Zapotlanejo, Jalisco, y otro es Tepatitlán, Jalisco. En Zapotlanejo, pues la relevancia de la actividad textil es representada por 1,000 tiendas de ropa y 250 fábricas. En Zapotlanejo, Jalisco, se tienen más de 1,000 tiendas de ropa y 250 fábricas. Esta es la relevancia y el entorno donde será el estudio del caso. Y en Tepatitlán, la industria de blancos representa más o menos alrededor de 86 empresas formales. ¿Sí? Sabíamos que hay varios autoempleos que no están registrados y el IEC, por ejemplo, que es el Instituto de Estadística de Jalisco, no lo tiene registrado. Bien, de igual manera, bueno, estos dos municipios tienen por ahí alguna comercialización, por ejemplo, el tianguis, y tienen calles vinculadas a estos negocios. Bien, el estudio de caso de la primera empresaria es Amelia. Amelia posee la empresa Bombón. Aquí vemos un poquito a nivel general su genograma. Ella está en la primera generación del negocio, obviamente es precursora, vamos a ver más adelante, está su esposo y ahorita, bueno, el hijo en segunda generación, varón, es quien lleva la dirección de la empresa. Por otro lado, en el estudio de caso número 2, Margarita Martín es la titular de la empresa fundadora llamada en ese entonces Bordados Mago. Ella también es primera generación y su segundo hijo varón es quien lleva ahorita la dirección del negocio vinculado a las cuestiones textiles. Voy a señalar algunos aspectos nada más muy generales sobre las empresarias. En el caso de Amelia, bueno, ella estudia confección por apoyo de su madre. Eh, Ella pues es una diseñadora muy solicitada en este área de la confección en su municipio. Empresas que realizan ahora sí que sus propios artículos, productos y prendas de vestir solicitan el diseño como patronista, es el término que le llaman a ella, patronista, y bueno, ella acude de manera individual a su empresa, además de que ella realiza pues su propio surgimiento de negocio vinculado a la prenda de dama y que actualmente es prendas también del giro infantil. También ella actualmente, sí, en la última entrevista que se hizo, continúa muy demandada. Ella aparte da clases y realiza diseños todos los días, de lunes a sábado. Ella tiene un grupo de personas que acuden a obtener conocimiento de ella. Y bueno, actualmente su primer hijo dirige la empresa y hay una participación diferenciada de los integrantes de familiares. El marido pues realiza actividades de logística por el tipo de maquila que perfila este tipo de negocios. Por otro lado, el estudio del caso de Margarita Martín nos señala un caso donde ella empieza a abordar, ¿sí? Se enseña a abordar por apoyo de una mujer religiosa
ella realiza pues sus primeros bordados. Su padre y su madre le otorgan una primera máquina, Durkop, así la llamaba ella, pues para realizar esos bordados. Ella realiza pues juego de sábanas, como es la confección de blancos que se perfila en Tepatitlán, y adquiere maquinaria industrial poco a poco hasta llegar a grandes lotes, ¿sí? Comercializó y compró, pues ahora sí, durante su trayectoria, a diversos empresarios de altos capitales en nuestro país, dedicados a los textiles, tanto mexicanos como extranjeros, en la Ciudad de México, y obviamente pues ha realizado esa comercialización internacional en China y en diferentes países donde ella pues incluso hasta sola realiza estos viajes y estos viajes de negocio y comercialización. De alguna manera, también ella ha enseñado a diversas mujeres que pedían trabajo y el equipamiento de sus industrias en Tepatitlán, vinculado a los blancos. Ella es reconocida en Tepatitlán como precursora del giro, y actualmente la empresa es dirigida por su segundo hijo, y igual la participación familiar de integrantes es diversa. Sin embargo, bueno, su marido ya también dejó de un tiempo en la trayectoria de la empresa en la que ya no estuvo participando. El sufrimiento empresarial de ambos negocios textiles es similar. Debido a la cultura patriarcal, las empresarias solo terminaron su educación básica. No les era permitido continuar con sus estudios, por lo que a una la dotaron de una máquina y a la otra pues le dijeron que hasta ahí. Sin embargo, logró convencer a su padre para poder ingresar a una academia de confección, ¿sí? Ambas coinciden en que en la instrucción de dejar la escuela y optaron por la confección, el compostado y la costura. Entonces, pues ellas al contraer matrimonio, posteriormente deciden comenzar un negocio textil, tanto de blancos como de textiles y prendas de vestir, y ellas son las iniciadoras de estos negocios. Dentro de, a la par de comenzar una vida familiar en la que se caracterizan por una participación de pues más de 5 hijos, 5 y 6 hijos respectivamente, en las que realizaban sus jornadas vinculadas a la producción textil, señaladas por ellas de manera nocturna o en las madrugadas, puesto que las labores familiares que tenían que realizar dentro de sus trayectorias de vida no les permitían pues dedicarse con esta holgura de tiempo, ¿sí? Y bueno, ese conocimiento eh, de la confección, de sus habilidades, de sus competencias, fue compartido a su sociedad, a, a las personas que acudían a ella. Amelia, teniendo más de 500 personas que ha enseñado en su curso de confección y costura, que dura alrededor de 200 años, 200, perdón, 2 años. Y por otro lado, Margarita, equipando a más de 80 personas con estas máquinas de costura, de bordado, industriales, y de alguna manera haciendo que la actividad textil se vaya desarrollando como precursora no nada más de su empresa, sino que del giro en los blancos en Tepatitlán. Ellas también coinciden en esta vinculación con el desarrollo regional. Hemos analizado, bueno, por un lado, como empresa, su espíritu empresarial resiliente en el surgimiento y en la continuidad. Ellas siguen vigentes, desarrollando sus propios estilos de vida. Por ejemplo, Amelia sigue dando clases y participando en la empresa por las tardes o en actividades que se les van señalando, ya no como directora, ¿sí? Sin embargo, muy activa en su propia trayectoria. Y bueno, Margarita también como propietaria de la empresa vigente, que ahorita ya tiene unos alcances internacionales, con algunos divers, pues con algunas actividades diversas. Ya no es el bordado como tal, ya hay toallitas húmedas de por medio de prototipo, pero también donde se fabrica el propio textil, ¿sí? Y bueno, ellas siguen
aparejadas con sus hijos varones, quien dirigen actualmente sus negocios y vigilando la continuidad y ese legado. Por otro lado, son impulsoras de esa supervivencia y de esa transformación, tanto de sus empresas como de las comunidades regionales, por sus aportes en compartir esa sociedad del conocimiento. Bueno, llevan perfilada su vida como madre en todas sus narraciones como empresa y cómo los acomodos de actividades productivas y reproductivas van dándose con esa conciliación que les permite ser pues las propietarias y las dirigentes de sus negocios. A su vez, hay diversas entradas y salidas de sus integrantes familiares. Hay comportamientos limitantes que le han generado pues diversos ajustes a sus negocios y algunos inclusivos. Ellas trabajan para dejar un legado familiar, han coincidido, y su filosofía es tener esos dotes socioemocionales de los que hablamos eh, para propiciar esos lazos con la población a través de este desarrollo de la economía regional. Y por otro lado, en el desarrollo regional, pues impactaron más bien e impactan todavía a Amelia, a su comunidad con ese legado, con esa formación y preservación del conocimiento de la industria y también con el equipamiento. Ella, y bueno, ahorita con el equipamiento me surgió un comentario. Recuerdo que Margarita nos comentaba que ella iba pues otorgando facilidades para que se fueran haciendo de maquinaria las personas que aprendían a bordar. Y bueno, yo me permito terminar aquí mi acercamiento a este primer análisis de mi estudio. Gracias, Giselle, por tu generosa presentación. Enseguida, pues vamos a dar tiempo, unos minutos, para quien guste mandarnos sus preguntas, ya sea de quienes están conectadas por Zoom o quienes nos están escuchando a través de Facebook. Bueno, a lo mejor mientras alguien nos escribe sus dudas, fíjate, Giselle, se me hizo muy, muy interesante tu presentación. Estaba preguntándome al principio si a lo mejor tú podías darnos como la continuidad de la historia que en algún momento escribió Patricia Arias, Fiona Wilson, precisamente de las mujeres que incursionaron en la industria de la moda en la región de los Altos de Jalisco, concretamente en Zapotlanejo, y que era muy interesante lo que ellas mostraban, ¿no? O sea, del papel de la familia extensa en este tipo de empresas. ¿Por qué? Porque los maridos se iban a Estados Unidos a trabajar, entonces muchas veces dejaban de mandar dinero o había temporadas donde dejaban de mandar dinero. Entonces ese era un factor por el cual las mujeres tenían que emplearse en este tipo de empresas que les daban trabajo, digamos, desde casa, ¿no? Que podían bordar o hacer algún tipo de actividad desde casa para estas industrias. Y bueno, pues que tuvieron que irse a casa de los suegros, por ejemplo, porque pues también, digamos, por esta mentalidad no podían a lo mejor ellas quedarse solas con los hijos mientras los maridos se iban. Y entonces, pero digamos que un poco la historia que ellas nos mostraron se cierra con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que evidentemente impacta en la zona cuando se abren las puertas del comercio y empiezan a entrar empresas chinas, estadounidenses, en fin, de muchos lugares del mundo. Y entonces yo me preguntaba si a lo mejor esta historia que hoy tú nos estás contando o este estudio que hoy nos estás mostrando, digamos, es continuidad de eso. O sea, ¿qué pasó? Y me llamaba la atención que tu primera generación, digamos, de empresarias, tú lo ubicas en los años 90, ¿no? 93, si mal no recuerdo, vi por ahí un dato, justo en estos años de inicio del Tratado de Libre Comercio. Entonces, yo, la primera pregunta que preparé, de hecho son muchas, como veo que todavía nadie se anima, entonces me voy a permitir a comentártelas todas, o ahorita le daré la palabra a Nadia o a Hilda, a ver si ellas también tienen algún comentario.
¿Cuáles fueron las transformaciones de las empresas familiares, digamos, en el último tercio del siglo XX y principios del siglo XXI, en este contexto que a lo mejor yo estoy como tratando de recordar, ¿no? El Tratado de Libre Comercio, si algunas sobrevivieron al Tratado de Libre Comercio, a lo mejor, no sé si de estas que tú estudiaste, pudiera rastrear algunas de las que estudiaron también Patricia Arias, aunque entiendo que ellas más bien se enfocaron en las trabajadoras, ¿no? Aunque, si mal no recuerdo, sí hablaron de algunas empresarias también, de algunas que iniciaron talleres, ¿no? Y bueno, ellas ponían sobre la mesa una serie de cuestiones interesantes, como por ejemplo que era más redituable dedicarse a hacer ropa de bebés y de hombres, porque no cambiaban tan rápido la moda como las de las mujeres, ¿no? Que esas era a lo mejor a veces una inversión tirada a la basura de telas que a lo mejor pronto pasan de moda, etcétera, etcétera. Entonces, esa era otra de mis preguntas, o sea, si algunas de las que tú estudias las pudiste observar en estos periodos un poco de más larga duración o de mediana duración. Otra cuestión que a mí me llamó la atención fue el caso de Margarita Martín, cuando mencionabas que es el segundo hijo el que queda al frente de la empresa. Yo me preguntaba si no había alguna hija que hubiera podido heredar la empresa, ¿no? O por qué es un hombre el que hereda la empresa, ¿no? O queda al frente, no sé si la hereda es el término apropiado. Yo me preguntaba si tú has detectado si el giro textil es predominantemente femenino. A mí me parecería pues que sí, ¿no? Por estas características que tú mencionas, que es un giro en el que incursionan las mujeres y que es como compatible también con sus labores domésticas, etcétera, etcétera. Y en ese sentido también, a lo mejor en la región que tú estudias, ¿qué otras empresas predominantemente femeninas has detectado, no? Porque, bueno, me imagino que como en todo hay un sesgo de género, hay rubros en los que es más complicado para las mujeres poder incursionar. Bueno, perdón por haber acaparado el micrófono, pero creo que ya se están animando por aquí a hacer comentarios. Sí, Fabiola Sevilla, creo, a ver, no alcanzo a ver bien sí. el nombre, pero creo que es Fabi. Doctora Giselle, muchas gracias por compartir los estudios de casos de investigación. Me surge la inquietud sobre si los avances tecnológicos han cambiado la producción de elaboración de prendas. ¿Qué sucede con la alienación de las mujeres con las máquinas? ¿Las mujeres empresarias contratan a otras mujeres inmigrantes o migrantes de retorno? Coincido con las inquietudes de la doctora Vallardo. Bueno, gracias, Fabi. No sé si alguien aquí tenga alguna otra pregunta, comentario. Sí, bueno, felicidades, doctora Giselle. Me parece muy importante destacar la actividad productiva de las mujeres en zonas tan famosas por esas producciones y por otras, ¿no? A mí particularmente me interesa mucho más, por ejemplo, lo textil que la explotación animal, ¿no? En ese sentido, me gustó mucho, bueno, lo que mencionas, me puse a investigar y bajé algunos artículos sobre la teoría que estás tú manejando de la riqueza emocional. Se me hizo muy interesante y hasta encontré una tesis doctoral de este año, de marzo en España, que maneja esa teoría. Lo que me llamó la atención es que casi todos son hombres los que manejan esa teoría y me parece un poco complicada a la hora de explicarla en términos feministas para destacar la producción de las mujeres, ¿no? Entonces, porque como que no me queda claro si la riqueza socioemocional es simplemente que sean mujeres o que sean las líderes de una familia, ¿no? Entonces, esa es mi duda porque aunque estuve leyendo así lo más que pude, no me queda muy claro pues cuál es el aporte en este caso porque me parece que como que existe el peligro de romantizar algunas ideas en torno a la familia y al trabajo de las mujeres. Y en este caso creo que lo que estás destacando sobre estas dos mujeres me parece, también me surgía la duda, como lo decía hace rato la doctora Lilia,
ellas tuvieron incluso una red en las que destacaban pues que ellas les daban clases a las mujeres casi de manera gratuita o compartiendo el conocimiento, pero ya la segunda generación pues son hombres los que se están haciendo cargo de la empresa. Y tú misma lo dices hace rato, me pareció muy relevante eso de que pues en términos del contexto patriarcal es muy complicado aún aunque ellas trabajen el doble en las madrugadas, temprano y en otros momentos del día que no se están haciendo trabajo doméstico, sostener la empresa, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cuál es la complejidad aquí de utilizar esa teoría? Porque pues al final de cuentas los hombres en estas segundas generaciones están haciendo cargo de las producciones, ¿no? Entonces, eso y también más o menos la misma inquietud que la doctora Lidia hace rato, que la maestra Fabi dijo sobre la relación entre el contexto económico, el Tratado de Libre Comercio, lo primero, pero ahora también las tecnologías, ¿no? Yo sé que Zapotlanejo tiene una muy buena fama de producción textil, pero también sé que pues las cosas que llegan de otros países muchas veces les están quitando esas fábricas. Me llamó mucho la atención que presentas que todavía hay 250 fábricas en Zapotlanejo, porque ya la mayoría de las personas pensamos que esos son, que es ropa que importan de otros lados, ¿no? Entonces, sí, esa relación complicada entre el capitalismo, la producción de las mujeres y sus liderazgos empresariales. Si nos pudieras contar un poquito más sobre eso, gracias. Gracias. No cabe duda que sus comentarios me enriquecen y me ponen más a la reflexión. Sí, al principio leí a Fiona Wilson y a Patricia Arias. Bueno, las dos. Fiona trabajaba con las cuestiones de, creo que, Guanajuato, en Uriangato y otra población, por ahí se me fue el nombre. Patricia Arias, pues incluso recientemente, hace unos años, estuvo aquí en Cualtos y tiene una obra, se llama Quehaceres y Obras, donde participa Marta Muñoz, donde ahí recaba y entrevista a mujeres en un tianguis textil y a muchas compañeras. La verdad, mi estudio surge de, bueno, esta presentación es un aspecto de nuestro estudio. Yo lo estoy realizando con otra compañera, la maestra Alma Padilla. Trabajamos con 26 empresas familiares, 11 en Zapotlanejo y el resto en Tepatitlán, vinculadas a esta actividad textil, y hemos realizado entrevistas pre-pandemia y post-pandemia. Así nos tocó por ahí esa brecha. Y bueno, hablando de estos acercamientos, nosotros hemos enfatizado nuestra investigación a las prácticas de gestión como empresas y a esta vinculación, estas capacidades y recursos de las familias y cómo se han llevado a cabo. Al principio, pues sabemos lo que hemos averiguado de este surgimiento de las industrias, sobre todo en los blancos acá en Tepatitlán, pues eran trabajos femeninos que se hacían, como decías tú, Lilia, en un momento, para completar esa práctica financiera de los hogares y para alcanzar con los recursos. Y pues se comercializaban en la plaza principal estos bordados que realizaban las mujeres. Sin embargo, durante varios periodos, creo que más o menos en los 90, se genera un tianguis textil, es decir, un lugar vinculado y dedicado a que se pongan varios stands, varios comercios y ahí se desarrollen pues la comercialización, se da la visita de varios eh, autobuses de transporte a nivel nacional y esos contactos y demás, que es más o menos como ocurre recientemente, contrastado con esos primeros bordados que se daban y se vendían sobre el piso de los jardines o de la plaza principal, ¿sí? En los que se señalaban. Y bueno, la industria textil en Tepatitlán, podemos decir que es una de las primeras, además de la avícola en paralelo, que otorga ese autosustento o ese autoempleo a las familias. Yo me atrevo casi a
a decir que en cada manzana hay una máquina o una bodega de blancos en nuestra población, ¿sí? Vinculada a los blancos. Y bueno, vemos que esta transformación ya integra familias, ¿sí? Integra varones, integra hijos, parientes y diferentes estrategias para poderlos realizar y bueno, con prácticas de negocio pues un poquito más pues nacionales, ¿sí? Sin embargo, también en lo que nos platicaron, estuvimos con algunas personas, varones, que se encargaban de abastecer de telas, ¿sí? Que se traían obviamente asiáticas, pero pues de árabes y demás, esa comercialización como la que nos platicaba también Margarita y otros empresarios, pues sí, está invasión China. De hecho, aquí pues ya hay esa, también incluso tenemos instaladas personas de procedencia china que tienen aquí sus bodegas para abastecer de textiles o de materia prima a todas estas familias que desarrollan negocios. Entonces, pues sí, ahí hay varios relatos donde nos señalan cómo sortearon este cambio de proveeduría, este cambio de calidad en los textiles, porque pues sí estamos, sabemos, asociamos calidad también con la procedencia y cómo pues pudieron mantenerse y sobrevivir con este tipo de competencia también de productos ya realizados como materia, como producto terminado contra la materia prima y ese valor agregado de cortinas, colchas, sábanas, edredones, fundas, almohadas y todo ese tipo de cuestiones, manteles que se realizan aquí. Eh, y bueno, podríamos decir que pues es una industria de talleres, basada en talleres, y también, sobre todo en el caso de Zapotlanejo, vinculamos esta maquila. En Zapotlanejo poco a poco nos dicen que los talleres han terminado y hay pocos los que todavía se encuentran. Sin embargo, la maquila en casas o la maquila en ciertas agrupaciones de personas que ponen en el botón, quitan, en la planchan, este, arman, diferentes procesos se van dando debido a la flexibilidad laboral y a estas cuestiones, pues también de obligaciones. Estos costos laborales también les implican a estas familias que pues sortean sus negocios de manera, podría decir, casi equilibrada, costo-ganancias. Y entonces también estos costos altos laborales o de este tipo de prestaciones también se pueden acomodar a estas cuestiones de flexibilidad que se está dando. Y podríamos decir que ese es el enlace entre enlace y transformación que se están dando entre estas historias de mujeres narradas desde el punto de vista de su actividad textil contra estos negocios familiares, ¿sí? Donde obviamente la mujer pudo haber comenzado, sin embargo, al ser una manutención familiar, pues la familia ya está participando de estas dinámicas. ¿Cuál es el rol, por ejemplo, de los varones de las esposas de estos dos casos? De la señora Margarita dejó la actividad y no está inmerso en nada en una etapa de su vida, más o menos después de que nacieron algunos hijos e hijas. Y en el caso de Amelia, su esposo tenía un taller mecánico, está inmerso, pero en cuestiones de logística, de traslado de prendas de un lugar a otro para que se dé el producto terminado, ¿sí? Entonces, eso es por ahí la participación de alguna manera secundaria. Sí, ha sido todo una pregunta, ¿por qué los hijos varones participan? En el caso de Amelia, pues solo tiene una hija y por su trayectoria de vida personal, tanto cuando contrajo matrimonio y demás, se dedica a cuestiones de belleza, ¿sí? Entonces, pues ha estado ajena, más bien participan los tres varones y bueno, el hijo como titular, la esposa de uno de los hijos ya también está entrando, pero bueno, esa fue como la historia de por qué la sucesión es masculina de un liderazgo femenino.
En caso de Margarita, el segundo hijo, por pues tener estas propiedades de liderazgo y de capacidad, pues ya a nivel internacional, que le caracterizan y de querer continuar liderando ya a una escala muy grande una empresa que nació de bordados y que ahorita se dedica, Pacífica es el negocio, pues a una comercialización internacional de varios productos donde ellos o donde la empresa produce su propia tela, su propio textil, ¿sí? Y bueno, hablando de estas también proveeduría de telas, aquí dentro de otras empresas, pues hay negocios que comercializan estas telas de China, sobre todo, otras personas con nacionalidad china que viven aquí en la región y la comercializan, y otras de aquí del municipio que elaboran y pigmentan sus propias telas. Tienen algunos talleres de pigmento de textiles, pues ya incluso trabajan con colchones y todo ese tipo de estos productos para el hogar. Y bueno, sobre ese giro textil femenino creo que ya más o menos queda contestado porque ya ha representado una manutención familiar, esta dedicación de las mujeres en paralelo a completar el, el gasto doméstico, ¿sí? Y bueno, estas empresas ya ahorita ya no se ven tan como femeninas porque pues son todas ya hay empresas de 3 generaciones, incluso que han formado una, no sé, la nieta, el nieto, ya una familia, una empresa por su cuenta y ya se ha diversificado, pero sin embargo el giro se sigue expandiendo y sorteándose con diversas, pues, oportunidades. Bueno, esto que señalábamos de talleres contra maquila en casa, creo que ya también queda por ahí señalado. Sobre la Socio-Emotional Well, Rami Alabaki es una de las que trabaja ya de tiempo atrás, yo creo que ya tendrá 10 años trabajando con esta teoría y bueno, se ha acercado a estas cuestiones socioemocionales de las empresas, es de las más nombradas. Hay algunos estudios también de otras mujeres, creo que Manuela Rondi y Paola Robelli han trabajado algunos de ellos. Yo apenas me quiero acercar porque quiero buscar una explicación. Esta teoría socioemocional habla de una riqueza no financiera, es decir, el ser humano tiene esa intención de llenar ese vacío o esa necesidad afectiva, de influencia, de vinculación, pues al ser social, sí. Entonces, de alguna manera, vemos esta integridad, estos valores de persona que pueden ser trasladados y que para las mujeres en este caso son el sentido de su vida, ¿sí? El estar compartiéndolos de esta manera a la par de ir desarrollando ese negocio y ese legado para su familia de tener un sustento. Entonces, pues ese es como mi primer acercamiento. Sí hay mujeres eh, en ellas, las que digo, me llama mucho la atención ahí trabajarlas. Obviamente algunas ya nombran, Giovanna Campopiano, por ejemplo, hace año y medio, empezó a señalar que las teorías feministas pueden ayudarnos a revelar eh, estas cuestiones de impacto a las mujeres, que no nada más sean estudios cuantitativos donde nos digan hubo mejor desempeño financiero en esta mujer donde participó como directiva o con liderazgo, sino que vayan más allá. Y bueno, develar también las historias de las mujeres, pues nos permitiría desde esta perspectiva ir revisando su trayectoria, cómo afrontan solas esa comercialización con empresarios de alto nivel, los primeros en México, confrontarse uno a uno, o por ejemplo con los empresarios de su comunidad o de la confección textil y cómo les llaman, así ellas diciendo, no, ya no voy a trabajar, ya no voy a confeccionar. Y bueno, me decía, por ejemplo, Amelia, termino apoyándoles porque quieren el aporte de nuestros diseños. Entonces, pues bueno, lo que me señalaba Fabiola sobre esta maquinaria, a mi estudio contempló, bueno,
hemos revisado un poquito, no tanto, no tan especial. Hemos hablado de las TICs, revisamos un poquito cómo eran las ventas o cómo fueron las ventas post-COVID y durante COVID, donde, bueno, varias se abrieron, las ventas por WhatsApp, las ventas por redes sociales, estas que se activaron de alguna manera vinculadas a esta tecnología. Sin embargo, sabemos que, por ejemplo, aquí hay varias empresas que los propietarios, Olchas del N, por ejemplo, elaboran sus propias máquinas. Incluso o se traen y las apropian y ellas dicen de su propia voz, argumentan que les gusta mucho las máquinas. También Pacífica, el caso del hijo de Margarita, también es de los que tienen capacidad para hacer esas adecuaciones a la maquinaria y tener esta nueva industria, tanto de, bueno, acá es el N pigmentación, acá sería elaborar sus propias textiles, ¿sí? Por ejemplo, en Pacífica. Y bueno, esto de la contratación a mujeres inmigrantes o migrantes de retorno, aquí generalmente la empresa familiar es autoempleo, entonces emplea a la familia, ¿sí? Emplea al hijo, a la hija, a veces la hija tiene una trayectoria distinta, pero le ayuda a la mamá a bordar, le ayuda, o sea, puede llevar una vida en paralelo, una vida familiar, pero generalmente es la propia estructura y sí alguno que otro externo o persona externa que les apoya. En el caso de las empresas, pues ya conformadas, ya profesionalizadas, sí generan empleo, pero pues generalmente es a la población. Por el caso de Zapotlanejo, hasta donde valoramos, son comunidades que más bien les van realizando actividades como poner botón, instalar cierre, hacer cortes, planchado, y son de la misma localidad. Hasta donde pude revisar, no bajamos pues hasta ese tema tan profundo, pero sí vale la pena. Gracias, Fabiola, por hacernos estos señalamientos. Gracias, Giselle. Pues te voy a leer brevemente otros comentarios que nos llegan por Facebook y a través del chat de Zoom. Y bueno, por supuesto, pues agradeciéndote, ¿no? Bien, fíjate que por Facebook, Adriana Orozco Bernaldez dice, interesante estudio de caso, conocer a profundidad la vida individual y familiar para comprender cómo incide en la empresa. Marta Durán comenta, muy interesante, en coautoría con Patricia Arias e Imelda Sánchez, trabajamos en el libro Quehaceres y Obras, el trabajo femenino en los Altos de Jalisco. Encontramos que es muy frecuente que mujeres inicien empresas textiles, sobre todo de colchas, pero cuando llega a ser rentable, los varones de la familia se involucran y toman las riendas. Bueno, Adriana Orozco comenta Uriangato y Moroleón, las poblaciones, me imagino se refiere a las poblaciones que estudiaron Fiona Wilson y Patricia Arias también. Dice, lo mismo sucede con la industria de los lácteos, precisa Marta Durán. Aquí por Zoom, Alejandra Hernández comenta, hola, buenos días, muchas gracias por este espacio. En los años 90 había mucho furor en el comercio textil, tanto en ropa regional y normal. En la ciudad de Moroleón y Uriangato y en Guadalajara había muchas ventas, pero desgraciadamente entraron las máquinas de bordado y dejaron de producir las personas indígenas, me imagino que es para hacer sus prendas con estas máquinas y bajaron su producción y en la actualidad nadie apoya a las personas que aún hacen ropa regional o prendas de manta y bordadas porque las personas regatean lo que venden los artesanos textileros. Bueno, Alejandra, me imagino que es la misma persona. Alejandra dice, bueno, un poco reiterando su comentario anterior, que había muchas ventas de ropa, tanto regional como normal, sin bordar. Y bueno, pues esto de que entran las máquinas de tal forma, y bueno, pues
Los artesanos textileros ya no tuvieron ventas, ya en el año 2000 bajaron sus ventas. Y otra cosa, las personas no ayudan ni apoyan a los artesanos textileros porque regatean y lo que hacen, y tanto los productos que vienen del extranjero no lo hacen, pero aquí en México regatean a nuestros artesanos, y en Moroleón y Uriangato son las ciudades que hacen ropa. Bien, no sé si quieres hacer un comentario final, Giselle, dado que, bueno, pues ya tenemos aquí la presencia de la maestra Susana, pero si deseas concluir con algún comentario, Giselle. Y de aquí, de alguna manera, lo que señala aquí nuestra compañera Adriana sobre estas máquinas de bordado y las cuestiones del bordado artesanal, yo creo que ya también las tendencias por tener ese comercio justo, hay otras personas que se dedican a bordar y otras figuras. Por ejemplo, acá una empresa de Lilante agrupa a las personas que bordan de varias comunidades y generan diseños de comercialización internacional, ¿sí? Pero ya pasados por en algún bosquejo y demás. Esa es como la figura acá. Nosotros por la población de la comunidad, pues no hay así como una comunidad indígena. Sin embargo, creo que también nosotras como personas consumidoras nos gusta adquirir, bueno, bienes o productos con este bordado artesanal, este bordado manual. Sabemos que tiene otro valor o también son por encargo. Sí, sí hay como esa diversificación de productos. De alguna manera las mujeres y varones siguen sorteándose qué alternativas ofrecer. Por ejemplo, en pandemia, no sé si veían, había hasta cubrebocas bordados de manera artesanal por pues la situación económica y los contextos de crisis hacen que se generen diversas estrategias. Y bueno, esto de cómo se da las prácticas de consumo, de regateo, de precio, creo que ya están muy acostumbrados las dos poblaciones, ¿sí? Porque siempre reciben, por ahí pues hay estudios de cuántas personas reciben entre semana y los fines de semana, por ejemplo, acá en Tepatitlán, jueves y domingos, hasta 20 camiones, comenta mi compañera, de personas que vienen a adquirir diferentes bienes o ya que son comercializados. Y por ejemplo en Zapotlanejo, pues igual ese mercado, esa fluidez de comercialización y cómo sí está este producto importado, este producto que le dan el valor agregado, ese mercado nacional y pues cómo van sorteándose estas empresas familiares y cómo las mujeres tienen esa participación, pues, vinculada a su propio desenvolvimiento personal y profesional. Y creo que eso que decía, ¿por qué varones continúan dirigiendo la empresa? Creo que también obedece a esa libertad de las mujeres de dedicarse a, a lo que ellas desean. Y bueno, los varones vieron en esta oportunidad de desarrollo y de sustento familiar. ¿Sí? Sería todo y agradezco de nuevo este espacio. Gracias por sus comentarios. Qué bueno que quedaron grabados. Gracias por recordarnos Moroleón, lo tenía. Sí, Uriangato, sí, en Guanajuato. Bueno, uno de los que también es todo un estudio y bueno, hay poco a poquito vamos. Gracias. Gracias, Giselle. Y bueno, pues sí, despertó bastante interés tu estudio, tu presentación. Y bueno, cedo en este momento la moderación del seminario a la doctora Hilda Monraz. Adelante, Hilda. Buenos días, muchas gracias, doctora Giselle. Creo que por ahí quedaron algunas felicitaciones en Facebook para si después las quieres revisar. Ahora me permito presentar a la maestra Perla Susana Salazar Chavarría, quien ya se encuentra conectada con nosotras. Ella es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, habiendo obtenido el grado con la tesis Discursos y prácticas clericales en torno a la identidad del laico en la Arquidiócesis de México, 1957-1970. Es estudiante del doctorado en Historia en el Colegio de México, generación 2021-2026. Ella es miembro fundador del Seminario de Intersecciones de lo Religioso, CENIR, e integrante de la Red de Historiadores del Catolicismo en México, siglo XX, y del Seminario Catolicismos Postconciliares,
reorganización eclesial, movimientos sociales y debates intelectuales a partir del Concilio Vaticano II. Sus líneas de investigación son los discursos clericales, las mujeres y los laicos en la Iglesia Católica Mexicana. En la presentación de hoy nos va a mostrar un avance de investigación en torno a un artículo que nos hizo llegar titulado "Yo también soy alma y necesito letras suyas. María de Jesús Madrigal y la dirección espiritual por correo. 1932-1939. Bienvenida, Susana Salazar, y pues te abrimos los micrófonos para tu presentación. Gracias. Muchas gracias por la presentación y por la oportunidad de compartir con ustedes este texto. Voy a compartir mi presentación. Un artículo en donde me he centrado en estudiar justamente las cartas dirigidas a Luis María Martínez, ahora lo diré, que son parte como de un ejercicio de dirección espiritual de parte de María de Jesús Madrigal, pero no solamente he querido como centrarme en ella, sino en entender un poco este proceso de cambio de la espiritualidad de las mujeres que se da a partir, bueno, como en los años 30. Y bueno, justamente por eso planteaba yo como por qué y cómo estudiar a una mujer laica. En principio, pues retomar qué entendemos por el término laico o seglar, que son estos bautizados, ¿no?, por la Iglesia Católica, que no pertenecen ni al ministerio sacerdotal, ni tienen una consagración especial, o sea, es decir, para el caso de las mujeres, pues que no son monjas. Sin embargo, no nos referimos exactamente a todos los creyentes, sino a quienes están teniendo una participación más cercana y más activa en la Iglesia, ¿no? Ahora, es importante que entendamos un poco en la organización de la Iglesia, evidentemente, y sobre todo en la Iglesia preconciliar, ¿no? Los laicos tienen una categoría pues menor, digamos, un nivel menor que los consagrados, ¿no?, que por ejemplo las monjas, los religiosos, y evidentemente que los ministros ordenados. Sin embargo, entre los propios laicos podemos ver que hay dos categorías, ¿no? Y por eso es importante aquí pues retomar la cuestión de género, porque entre los laicos no es lo mismo ser varón o ser mujer, en principio por una diferencia sustancial que se da justamente por razón biológica, que es que las mujeres no pueden acceder al ministerio sacerdotal. Evidentemente los laicos varones pues tampoco son sacerdotes, pero en principio ellos no tienen un inconveniente biológico para formarse como sacerdotes, ¿no? En el caso de las mujeres, hagan lo que hagan, incluso sean monjas, sean lo que quieran ser, no pueden nunca acceder al ministerio sacerdotal. Y eso es algo básico para poder entender cómo se construyen las relaciones en la Iglesia Católica entre hombres y mujeres, y sobre todo, pues, la realidad o las realidades que se van construyendo en torno a la participación de las mujeres en la Iglesia. Por otro lado, entre los laicos y las laicas estamos hablando de una élite religiosa, que quiere decir que las personas que participan de forma más activa en la Iglesia, pues tienen mayores contactos, justamente generan redes entre pues las personas entre los otros creyentes, pero también con religiosos, religiosas, con clérigos, ¿no? Y que en muchas ocasiones estos laicos y laicas que son más activos, pues tienen una formación académica, por ejemplo, ¿no? Saben leer y escribir, algunos de ellos incluso acceden a otros niveles educativos, porque eso les posibilita pues tener un mayor y mejor desenvolvimiento en las actividades de la Iglesia, ¿no? De esta forma, como de forma más activa. Y bueno, pues evidentemente, como decía hace rato, para estudiar a las mujeres laicas es fundamental retomar el concepto de género, porque nos permite entender cómo las mujeres, siendo mujeres, se involucran en la Iglesia y cómo se dan justamente estas relaciones de poder, sobre todo basado en la diferenciación que ya decía hace un momento, ¿no? A partir de que los hombres pueden acceder al ministerio sacerdotal y las mujeres no. Sin embargo, a pesar de que en muchas ocasiones hablar justamente sobre esta desigualdad en la Iglesia entre hombres y mujeres nos lleva a pensar en la subordinación, que
que es real, ¿no? Hay una subordinación de las mujeres frente a los hombres, sobre todo frente a los hombres que son sacerdotes. También es importante reconocer la agencia que tienen las mujeres en su participación en la iglesia y en el espacio religioso en general, ¿no? Y aquí retomaba un poco lo que dice Michel Perrault sobre cómo la religión es poder sobre las mujeres, pero también poder de las mujeres, sobre todo en este proceso de feminización de la religión, en donde las mujeres tienen un papel fundamental en los grupos religiosos y empiezan también a encontrar posibilidades para su inserción en la sociedad y para también nuevas concepciones sobre ellas mismas a partir de la religión. Pero esto no quita, evidentemente, la otra parte, ¿no? La cuestión ambivalente de que también es la propia religión la que le impone pues prejuicios, lo que debe ser y esta subordinación como pues básicamente biológica, ¿no? Y bueno, por último también en este caso me gustaría señalar que me he centrado en el caso de una mujer que no tiene una participación social activa, como ya en algunos otros casos se ha estudiado a estas mujeres que pertenecen a la Acción Católica, por ejemplo, y que después pues tienen una función, un papel importante en la sociedad, que también inciden en lo político, en otras esferas de la sociedad. Sin embargo, creo que el papel de las mujeres en la historia y en la historia de la iglesia no solo se debe reducir a aquello que está en el espacio público, sino como también lo que está en el espacio privado incide en la sociedad y en este caso también en cómo se configura la Iglesia Católica, ¿no? Y entonces, haciendo un poco eco de esta frase de Joan Scott, ¿no? De lo personal es político, creo que también en este caso lo personal se vuelve institucional. Como la experiencia espiritual, ¿no? De la religión privada o en lo privado, también tiene una incidencia en cómo se construye la iglesia como institución. Y por eso no es cosa mínima lo que las mujeres viven y cómo construyen su experiencia religiosa al interior como de sus hogares. Y bueno, pues justamente en los años 30, pues estamos pensando en cómo se da justamente este proceso de reconstrucción de la iglesia después de la Guerra Cristera, y que se favorece como una nueva, y lo pongo entre comillas, una nueva identidad laical, porque en realidad es una identidad que ya se venía construyendo desde el siglo XIX, que deja a los laicos una función social, ¿no? En donde en la sociedad, en lo social, en lo político, en donde el clero no puede incidir por una cuestión pues de Estado, de leyes, es que los laicos tienen que incidir. Y entonces la función que tienen los laicos y las laicas en la iglesia tiene que ser el salir, hacer cosas que los sacerdotes no pueden hacer. Y por lo tanto, el ámbito espiritual queda como un espacio exclusivo de los sacerdotes. En el ámbito espiritual, en lo totalmente religioso, pues básicamente no es necesario que haya alguien más ahí más que los sacerdotes, ¿no? Y esto favorece otra vez el monopolio clerical, que es algo que pues es de larga data, en el sentido de que pues todo lo religioso, todo lo que tenga que ver con lo espiritual, está a cargo de los sacerdotes. Ahora, ¿por qué se vuelve, o por qué digo yo que se vuelve un espacio de conflicto en los años 30? Pues porque justamente la Guerra Cristera posibilitó que hubiera una participación muy, muy activa de los laicos y las laicas en las cuestiones espirituales, ¿no? En la dirección de cultos públicos, en el rezo colectivo, ¿no? Incluso en el llevar y resguardar la Eucaristía, todo este involucramiento que de tajo, cuando termina el conflicto cristero, parece ser que quisiera borrarse, ¿no? Y que otra vez quedara la batuta de todo lo espiritual religioso solamente en manos de los clérigos, ¿no? Ahora, aquí justamente en el contexto, pues entra la figura de Luis María Martínez, que creo que es
clave para entender por qué también tenemos este tipo de casos como el de María de Jesús Madrigal, que, bueno, Luis María Martínez, siendo obispo auxiliar de Morelia, de la diócesis de Morelia, impulsa toda una idea en torno justamente al conflicto cristero del sacerdocio de los fieles, de cómo los, los, los laicos y las laicas pueden ser justamente mediadores de la gracia para con otras personas, ¿no? Mediadores en el sentido espiritual, por un lado, ¿no? Y mediadores también en el sentido sacrificial, de cómo todo lo que hacen en su vida cotidiana, en su vida como creyentes, se puede ofrecer a Dios para la salvación de las almas, ¿no? En ese sentido, es que pues el valor de los laicos y las laicas no puede ser menor al de los sacerdotes porque comparten de alguna manera la labor sacerdotal entre pues cada uno con sus funciones, ¿no? Pero ambos son importantes en la iglesia. Y aunque después de la Guerra Cristera, pues hay una, bueno, y también es importante señalar que justamente esta postura de Luis María Martínez posibilita el acrecentamiento de espiritualidades místicas, como en el caso de Concepción Cabrera de Armida, quien fue también su dirigida, ¿no? En ese sentido, es que se entiende que las demás mujeres que también fueron dirigidas y que incluso no solamente en el sentido de cómo Luis María Martínez promovió las espiritualidades de estas mujeres, sino cómo las mujeres buscaron que él fuera su director espiritual justamente en esta posibilidad que les podía dar para desarrollar de una forma distinta quizá su propia espiritualidad. Bueno, ahora, la relación epistolar que se mantiene entre, pues, en este caso, ¿no? Luis María Martínez y sus dirigidas, en primer lugar, está condicionado por el contexto de persecución religiosa, ¿no? O sea, entre 1926, pero incluso un poco antes, empieza a haber esta posibilidad de que la dirección espiritual se lleve por correo como una salida única, digamos, a el conflicto que hay, ¿no? A la imposibilidad de compartir espacios, a la imposibilidad incluso de muchas mujeres de tener contacto con otros sacerdotes. Sin embargo, vemos que pues también se mantiene todavía en los años 30, por ejemplo, en este caso de María de Jesús Madrigal, y que se da pues como producto también de una práctica que se vislumbró exitosa, ¿no? Y que además está respondiendo a necesidades particulares de ella, ¿no? O sea, de cómo ella a veces, pues, en tanto que Luis María Martínez es un hombre ocupado, pues a veces no lo puede ver tan seguido como ella quiere. Ella también empieza a presentar problemas de sordera y, bueno, pues no le es tan fácil tener el contacto más bien directo, prefiere la escritura, como ahora vamos a ver también. Pero bueno, en principio es importante reconocer que esta escritura, esta relación epistolar que hay entre este obispo y sus dirigidas es una práctica libre, a diferencia a lo mejor de otros momentos históricos en donde ha habido una obligación, sobre todo en el caso de las monjas, por ejemplo, en la época novohispana y todavía en el siglo XIX, de que los directores espirituales imponían la escritura como una obligación, pero en este caso, pues es una práctica totalmente libre de cómo las mujeres quieren hacerlo, ¿no? Y se posibilita como este canal para hacerlo. Algo que caracteriza como esta relación es la escritura de la aflicción, es decir, esta forma de llenar las cartas de las tristezas, de todo lo que aflige, ¿no? O sea, en las cartas no se cuenta las cosas buenas, en principio no, sino que está cargado de, pues, lo que angustia, lo que es terrible de la vida, y que también eso vuelve al director espiritual como un destinatario simbólico de un proceso que hoy podríamos decir catártico, ¿no? De cuando se necesita exponer lo que se siente y lo que se sufre,
y que la carta de dirección espiritual se vuelve también un medio para poder externar lo que se está sintiendo con un destinatario que a veces no se tiene la certeza de cuándo lo va a leer y cuándo va a responder, pero que ya es suficiente o es, pues sí, ya cumplió con cierta función el hecho de haber podido expresar lo que se sentía, ¿no? Y por último, creo que es súper importante entender a la carta también como un ejercicio de autorreflexión, porque en tanto la dirección espiritual exige que haya que la centralidad del texto esté sobre la persona que es dirigida, ¿no? Que se hable sobre sí misma, pues la carta es una manera de cómo la propia persona reflexiona sobre sí, ¿no? Entonces, pues para el caso de las mujeres, creo que es muy relevante que sea uno de estos espacios en donde se puede hacer esta autorreflexión. Bueno, pues solo así como muy general, pues la dirección espiritual la podríamos entender como esta guía que se da hacia la perfección cristiana por medio de una persona que puede ser justamente mediador entre Dios y la persona dirigida. Por eso, pues, en principio, bueno, en realidad solo los clérigos pueden ser directores espirituales, ¿no? Y se pretende que pues sean personas con sabiduría, personas que puedan guiar a otra persona a través de su ejemplo, a través de sus enseñanzas, ¿no? La dirección espiritual en principio es una práctica obligada o obligatoria para los consagrados, para los ministros ordenados, por ejemplo, ¿no? Pero para los laicos es una posibilidad no obligatoria, evidentemente, pero que se empieza a difundir mucho desde muchos años atrás con las mujeres, ¿no? Justamente con las mujeres que pretenden tener un modo de vida como mucho más profundo en la cuestión religiosa, mucho más entregado y que pues necesitan una guía de los clérigos, ¿no? Entonces, aquí juega justamente en esta relación, que es en una relación hombre y mujer, en una relación clérigo-laica, una posición ambivalente. Por un lado, la distancia que hay entre que el clérigo siempre va a ser el que está conectado con Dios, el que está arriba, ¿no? Y la mujer dirigida, pues siempre va a ser la que está abajo, incluso ella misma en las cartas. Ellas mismas se identifican como indignas, como humildes, como lo menos, ¿no? Pero también cómo se empieza a construir una relación de intimidad entre el clérigo y la dirigida, porque evidentemente la mujer cuenta sobre su vida, sobre lo más profundo de ella, sobre lo que piensa, sobre lo que siente, y eso va a generar también una relación de afectos al final de cuentas, ¿no? Y en muchos casos se construye esta idea de la paternidad espiritual, que no solamente es una paternidad, pues, no solamente em, como discursiva, ¿no? Sino que también en muchos casos, como en el caso de María de Jesús, hay una identificación afectiva también con el director espiritual, de que realmente se le reconoce como un padre, como una figura fundamental en la propia vida, ¿no? La dirección espiritual es algo como muy, pues muy grave, digamos, ¿no? En el sentido de que se dedica al cuidado del alma. Una buena dirección espiritual puede hacer que el alma pues llegue más cerca de Dios, pero también una mala dirección espiritual puede poner obstáculos justamente al perfeccionamiento del alma, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es importante para las mujeres, sobre todo en este caso, ¿no? Que eligen la dirección espiritual, que estén pues realmente obteniendo los frutos que ellas creen que deberían obtener de la dirección espiritual. Y por último, pues también que es un espacio pedagógico en el sentido de que el director espiritual enseña todo el tiempo, enseña, pero no solamente en cuestión de la vida,
sino también enseña doctrina, enseña lo que se debe creer y lo que no se debe creer en cuestión religiosa, ¿no? Y bueno, pues esto como en el caso específico de María de Jesús Madrigal, es una mujer que pertenece a la diócesis de Morelia, ¿no? Vive casi todo el tiempo, al menos en el que escribe, en Morelia, pero también vive un tiempo en Celaya. Y pues ella aproximadamente nació en 1879, o sea que para el momento en el que toma la dirección espiritual en 1932, ya tiene más de 50 años y para la época eso quería decir que era una mujer pues de edad avanzada, ¿no? Esto va a marcar muchísimo la relación de esta mujer con Luis María Martínez y en general creo que su vivencia espiritual, en tanto que asume que los sacerdotes, que digamos como podríamos decirlo simbólicamente, la iglesia no se interesa por mujeres a su edad, ¿no? Porque son mujeres que ya completaron un proyecto de vida, son mujeres que ya no fueron religiosas, que ya no fue madre, que ya no fue esposa, porque es una mujer que decidió permanecer soltera, y que entonces, pues ya, como que la iglesia no se interesa por dirigir o por guiar a una persona de avanzada edad. Y eso siempre va a ser como un poco algo que la haga sentir menos que otras personas. Y bueno, pues también su calidad de soltera va a determinar su forma de relacionarse con Luis María Martínez, pero en general creo con la iglesia, porque también creo que es importante reconocer que el modelo de activismo laico que se promueve en los años 30, sobre todo a partir de la Acción Católica, está impulsando la maternidad, ¿no? A las mujeres que participan en la iglesia como madres y como esposas, y que bueno, pues ahí las mujeres solteras están como en un limbo, no son las solteras, pero que son monjas, ¿no? Pero tampoco son las mujeres que están fuera del claustro, pero que tienen una familia y que tienen un esposo, ¿no? Y vive esta mujer con su hermano Miguel, que a la sazón era sacerdote, pero ahí también no sabemos, porque nunca se ve en las cartas, por qué no pertenecía a una parroquia, por qué no tenía en realidad un oficio eclesiástico, sino era sacerdote, pero vivía con su hermana y tenía algunos trabajos como sacerdote, pero no tenía una parroquia. Posiblemente tiene que ver con este recorte de los sacerdotes en algunas diócesis en donde solamente a ciertos sacerdotes se les permitía tener funciones por parte del Estado, ¿no? Y bueno, entonces, pues María de Jesús es un ejemplo de una espiritualidad muy parecida, por ejemplo, a la de las beatas en la época novohispana, en donde se consagra a sí misma a Dios, pero fuera del claustro, ¿no? No elige ser monja, y eso es algo que ya de por sí creo que es interesante, ¿no? Porque una mujer que quiere ser consagrada o consagrar su vida a Dios, no casarse, no elige ser religiosa y en cambio elige vivir su soltería consagrada ella sola, ¿no? Y que creo que en este caso justamente tiene mucho que ver con la ambivalencia que hay entre esta espiritualidad que niega a sí misma o que se niega a sí misma, de que, bueno, no importa mi sufrimiento, no importa lo que yo pase, lo importante son los demás, sobre todo ella tiene muy marcado el hacer todo para el bien de su hermano sacerdote, pero también la autodeterminación y sobre todo expresada en una conciencia individual de cómo ella también asume lo que quiere para sí misma, incluso un cierto grado de autonomía de lo que quiere ella decidir para sí misma, para su vida, de lo que quiere ella obtener, incluso de todas estas pues acciones espirituales que ella haga, también son para sí misma, ¿no? Y entonces aquí les ponía esta cita de que ella dice en una de sus cartas, que bueno, pues todo lo ofrece a Dios, ¿no? Por amor a Dios y a la Virgen, en mis trabajos manuales, en recibir visitas, en hacerlas, en todo lo que leo, en todo lo que escribo, pues es mi intención convertirlo todo en actos de amor
por mí y por miles de almas, ¿no? Y entonces a mí me parece muy relevante cómo hay este interés de remarcar que no solamente es por los demás, sino también y en principio por ella misma, que este bien que está haciendo, Dios lo tome en cuenta para ella también, ¿no? Y eso no quita que también lo haga por otras personas, ¿no? Y entonces en ella se ve esta espiritualidad más barroca de los sacrificios, de cómo todo lo que duele es agradable a Dios, en dejar las lecturas que a ella le gustaba mucho, leer, por ejemplo, novelas, ella lo deja para hacer un sacrificio, deja todas las cuestiones que ella le llama mujeriles, que no se arregla, no se pone perfume, con tal de agradar a Dios. Pero también en un momento en sus cartas, justamente se cuestiona sobre el parecer de Dios de estos sacrificios, ¿no? Y dice si realmente a Dios le gusta que ella no tenga ningún, pues, ningún placer, digamos, ¿no? Entonces, es otra vez ese tránsito entre una espiritualidad ya muy marcada, de esta espiritualidad del sufrimiento, que justamente tiene auge en el siglo XIX, en donde la persecución que sufren los cristianos, ¿no? O este proceso de secularización hace que la gente, los creyentes, crean que es fundamental pues hacer sacrificios, sufrir por el bien de la humanidad, pero también, aunque ella en principio se inserta como muy de forma automática quizá en esto de los sacrificios, también llega un momento en el que se cuestiona si realmente es Dios quien manda esos sacrificios, porque ella entiende o empieza a entender a Dios de una forma diferente. Sin embargo, bueno, pues todo lo que ella hace lo trata de también llevar a la salvación de las almas y sobre todo está muy preocupada por la salvación de su hermano Miguel, que justamente como está, no está al 100% como sacerdote, pues tiene actitudes que no le parecen a ella, que tiene visitas de mujeres, que va y juega, que no se viste con el hábito, que no prepara las pláticas que él da, ¿no? Y entonces su centro es salvar su alma, ¿no? Justo en ese proceso de querer salvar el alma de su hermano y otras almas, siente la lejanía de Dios porque Dios no le concede lo que ella quiere en principio, pues que su hermano se redima y sea un buen sacerdote. Y entonces hay un proceso también en donde ella está determinando qué cosa quiere conseguir de Dios y de alguna manera la exigencia de que Dios cumpliera con lo que ella decía, ¿no? Y a pesar de esta individualidad expresada en pues sus expectativas sobre Dios, sobre los demás, también hay una noción de sí misma como una mujer pecadora que está conforme a también estas ideas sobre las mujeres ya de muchos años atrás, en donde ella se concibe como parte de un problema, quizá justamente para lograr esta salvación de su alma y de las almas de los demás. Pero bueno, creo que algo que es relevante de este caso es justamente esto que comentaba, como esta autoafirmación que hay de ella misma como mujer, como persona, frente pues a la religión en general, frente a Dios, pero también frente a los sacerdotes, ¿no? Y esto se ve, por ejemplo, en las expectativas que ella tiene sobre la dirección espiritual. No es solamente una relación que podríamos decir hace un momento, ¿no? Siempre desigual, en donde pues se supone que el director espiritual pues siempre está arriba de la dirigida, pero aunque ella asume que sí hay esta jerarquía, también asume que por el bien de su alma debe exigir también que sea una buena dirección espiritual. Y en esto, pues está muy bien expresado en el director espiritual que tenía antes de Luis María Martínez, el padre Domingo, quien, pues en principio tenían una buena relación, pero él lo cambian
de parroquia y sigue justamente la dirección espiritual por correo, pero él no le contestaba a veces sus cartas, ¿no? Y entonces ella al final de cuentas, de hecho en algún texto, cuando le está contando a Luis María Martínez esta situación, dice, pues yo preferiría que él me dijera que no tiene tiempo de atenderme en vez de hacer que siga escribiendo, ¿no? En esta actitud como muy, pues no sé, podríamos hoy decir empoderada, de decir, pues no voy a seguir en una relación en donde yo no estoy recibiendo lo que yo creo que debería recibir, incluso aunque sea frente a un sacerdote, ¿no? Y creo que en general se ve este reclamo de sus necesidades ante los varones, ¿no? Incluso lo que decía hace rato, ¿no? Ante Dios, de por qué no le cumple lo que ella está pidiendo ante otros sacerdotes, ante Luis María Martínez, el Padre Domingo, incluso ante su hermano, que no solamente es su hermano, no solamente es hombre, sino que también es un sacerdote, y también hay un posicionamiento de exigirle que él, no solamente en la relación que tienen como hermanos, que comparten una casa, sino también de exigirle que sea lo que ella cree que Dios le está pidiendo, ¿no? Y en ese sentido es que construye esta autoridad moral frente a su hermano que es sacerdote, como revirtiendo un poco las jerarquías. Incluso ella llega a decir esta cita que les pongo aquí, ¿no? ¿Cuántas veces he deseado que este hombre hubiera sido mejor un humilde carpintero que sacerdote? Porque ella se siente también con cierta responsabilidad sobre su hermano, siendo ella la hermana mayor. En ese sentido hay como una parte de jerarquía, pero también es interesante que ella, pues sí, se asuma con cierta autoridad frente a su hermano que es sacerdote, ¿no? Y por otro lado, justo en esta relación que tiene con su hermano, en el que viven juntos, en el que él, justamente siendo hombre, quiere mandarle sobre a dónde van a vivir, que por eso también parece que se van a vivir a Celaya un tiempo, ella menciona la necesidad que tiene sobre vivir en autonomía, ¿no? O sea, siempre está tratando de encontrar en dónde pues hacer lo que ella quiere hacer o cómo hacer lo que ella quiere hacer, y que justo es parte de lo que ella dice, por lo que decidió no casarse, ¿no? Porque ella pensaba que casarse implicaba pues dejar su autonomía, dejar su posibilidad de decidir, y pues era algo que no quería, ¿no? Entonces, es interesante cómo construye toda su relación con Dios, con su director espiritual, en su involucramiento, digamos, como parte de la iglesia, también desde el reconocimiento de sí misma, el reconocimiento de sus necesidades, y que justamente es algo que le daba nombre a esta ponencia, ¿no? Cuando ella le dice a Luis María Martínez que sabe que tiene muchas cosas que hacer, que sabe que dirige a otras mujeres, pero dice, yo también soy alma y necesito letras suyas que me hablen cada vez que sea necesario. Es decir, que frente a otras personas, ella se reconoce también como valiosa, a pesar de lo que ya decía yo al principio, de siempre este resabio de cómo pues ella siendo una mujer soltera, de cómo siendo una mujer mayor de edad, a lo mejor no se sentía realmente como valorada por la institución, ¿no?, eclesiástica, pero a la vez está reafirmando que sí tiene un valor, ¿no? Que su alma tiene un valor. Entonces, bueno, pues ya como a forma de conclusión, pues decir que la dirección espiritual implica a la vez un control de parte de los clérigos, pero también la agencia de las mujeres a partir de lo que se estipula en la dirección espiritual, y cómo también la dirección espiritual permite a las mujeres desarrollar de una forma distinta su relación con otros sacerdotes, ¿no?, con los directores espirituales y con ellas mismas como creyentes, ¿no?
Y bueno, vemos como en el caso de María de Jesús Madrigal, pero yo creo que puede llevarse también a otros casos, este tránsito de las mujeres en el siglo XX entre la espiritualidad barroca, la espiritualidad del sufrimiento, del sacrificio, del hacerse menos, ¿no? Como mujeres en un sentido religioso, y una espiritualidad que podríamos decir moderna, en donde ya hay esta identificación de sí mismas como individuas y como personas con necesidades y con expectativas frente a Dios y a la religión, ¿no? Em, y bueno, pues eso, ¿no? Que también esta cuestión de la expresión de cómo expresa su individualidad en distintas formas, y que de alguna manera esto también es una muestra de cómo la espiritualidad, creo yo, va cambiando a lo largo del siglo XX, en donde las mujeres, también las mujeres católicas, empiezan a identificarse a sí mismas y a exponer o expresar de alguna manera quiénes son, lo que necesitan, lo que quieren de la religión, de Dios, de los sacerdotes, sin esta carga como de subyugación, ¿no? Y bueno, pues que justamente ella es distinta a un modelo católico que se había estado promoviendo durante muchos años, ¿no? Un modelo que, por ejemplo, proponía una obediencia ciega a los sacerdotes, a los clérigos, ¿no? El distanciamiento de los sacerdotes para ver siempre una brecha entre laicos y sacerdotes, distinta a este modelo de silencio humilde de las mujeres, ¿no? Sino que ella va y exige también lo que ella quiere. Distinto también a la participación social católica, porque no es una mujer que esté siendo funcional, digamos, a la iglesia, ¿no? O que esté teniendo una utilidad per se, como lo estaba proponiendo también el modelo de acción católica. También es distinta, por ejemplo, a esta idea del abandono total a Dios, de que a Dios no se le podía renegar nada o no se le podía exigir nada o no se le podía contravenir en lo que él decidía, ¿no? Y ella pues también incluso a Dios le reclama. De esta idea del olvido de las propias necesidades, ¿no? De olvidarse de sí misma, cuando ella siempre de alguna forma se pone primero incluso que los demás. Y también distinta a esto del apostolado doméstico, ¿no? De cómo las mujeres están llamadas a ser primero madres y esposas y ahí cumplir la voluntad de Dios. O sea, ella con mucha claridad asume que quería ser soltera e incluso quizá diríamos hasta de forma un poco egoísta de decir porque yo no quería que nadie me mandara, y eso no la hace sentir menos creyente y menos fiel a Dios. Y bueno, pues espero haber sido clara. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias, Susana, por esta interesante presentación, que bueno, también yo particularmente disfruté mucho tu texto porque me hizo recordar algunas cosas. Justamente quería relacionar un poco lo que tú estás diciendo de lo barroco al catolicismo social, ya estábamos en esa época más o menos, haciendo alusión a Santa Teresa, ¿no? Como también una mujer que aunque fue justamente una de las expresiones más importantes del arte barroco, pues de alguna manera esa cuestión de la mística que tú mencionas al inicio, pues también es muy característica de actividades de mujeres en la Iglesia Católica. Me hizo recordar algunas cosas que, por ejemplo, en el virreinato, esa cuestión de la confesión, pues como tú dices, era una relación muy marcada por las jerarquías. Y hace unos años nos encontramos un manual de confesión aquí en el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara, en el que decía punto por punto qué debían decir o no decir las mujeres, en este caso eran monjas, las que se estaban confesando, y qué debía responder el confesor. Fue muy útil para algunas investigaciones y justo eso nos llevó a encontrar algunas cartas de mujeres laicas
porque me gustó mucho que citas la investigación de la doctora Celina Vázquez, que justamente yo participé en esa investigación y encontramos esas cartas. Y sí creo que es importante ahora visibilizar más las relaciones de poder de mujeres y cómo hacerlas más explícitas, ¿no? O sea, ¿qué estaba pasando? No nada más es que obedezcan o no, sino que hay todo un trabajo ahí de relaciones de poder. Entonces, esto de la práctica libre que tú mencionas también me parece muy relevante de destacar y cómo se relaciona con una coyuntura bélica, en este caso de la Guerra Cristera, que se parece mucho a lo que pasaría poquitos años después en la Segunda Guerra Mundial. O sea, cómo es sacar a las mujeres para que participen, para que sean activas en conflictos y su participación política sea relevante y luego como regresarlas, ¿no? Entonces, eso provocó muchos conflictos en la vida social. En ese sentido, bueno, y ahora tú puedes saber un poco más de la vida de estas mujeres. Lo pienso por las cartas que nosotros revisamos con Celina y con Darío, que no pudimos saber mucho más de esas mujeres, más que lo que estaban escritas ahí. Y en ese sentido, mis preguntas serían, ¿cómo fue tu encuentro con esas cartas? Entiendo que están en el archivo de la Arquidiócesis de México, como el tratamiento que tú tuviste con ellas. Bueno, yo lo pienso como historiadora, que me encanta el archivo, que nos gusta leer ese tipo de documentos, pero al no haber respuestas gráficas, o bueno, dices tú que no encontraste las respuestas del obispo, ¿cómo se pueden interpretar entonces estas fuentes, no? Y es muy característico, yo me acuerdo que en los archivos de las arquidiócesis que he visitado, pues no está muchas veces la parte de las respuestas de los obispos o de los arzobispos, ¿no? A veces sí, a veces hay que buscar en otros libros, en los copiantes sobre todo, que ahí están las copias de las respuestas, pero en los acervos así oficiales, por así decirlo, no están. Entonces, ¿cómo interpretar esto? ¿Cómo releer estas cartas a partir de que no hay una respuesta que conociéramos y relacionarlas con toda la trayectoria que han habido de mujeres en la historia de la Iglesia? Tenemos algunas otras preguntas, pero si quieres responder esto y luego ya leo las que nos han llegado. Ok, sí, muchas gracias por los comentarios y las preguntas. Pues en principio está este texto de Matthew Butler, que justamente trabajó cartas de dirección espiritual de las mujeres durante la Guerra Cristera. Y de ahí pues me interesó el papel que había tenido Luis María Martínez promoviendo este tipo de espiritualidades. Y después me pregunté un poco como qué había pasado después de la Guerra Cristera, y es que encontré estas cartas en los años 30, ¿no? Y a partir de ahí justo quizá la primera parte del tratamiento de cómo acercarme a estas cartas partió de esa idea, de cuál es la diferencia, ¿no? A lo mejor desde mis nociones como de la historia de la iglesia, que pasan en la espiritualidad de las mujeres cuando se da esta vuelta a la jerarquización, ¿no? Al modelo de la acción católica, si simplemente como que se cierra, se cierra la posibilidad del desarrollo de las espiritualidades y se acaba ahí, ¿no? O sea, ¿qué pasa como de alguna manera con estas mujeres que vivieron el conflicto cristero desde la posibilidad de hacer más, ¿no? Y la otra cuestión que creo que es importante es tratar de identificar, ¿no? Como leer dónde está la parte de lo espiritual, de lo más, pues sí, como en el sentido más puro de lo religioso, dónde está la subordinación en eso al director espiritual y dónde está la agencia, porque creo que en todos los estudios que ha habido ahora sobre mujeres, nos preguntamos mucho eso, ¿no? ¿Dónde está la agencia de las mujeres? Y en este sentido, para mí ha sido muy importante en el ámbito espiritual, sobre todo por lo que ya decía, como porque las mujeres no tienen
la posibilidad de ser sacerdotes y cómo entonces, a pesar de esa imposibilidad, las mujeres también se construyen una autoridad, de alguna manera, una agencia en ese espacio, ¿no? En el espacio de la relación con Dios, en el espacio de la mediación, del sacrificio, incluso de lo sacramental, y que creo que se va viendo como poco a poco al entender, o sea, a lo mejor una primera lectura trataba yo de entender quién es esta mujer, ¿no? O sea, entendiendo así, haciendo como un hilo de su historia, quién es quién, ¿no? Porque de repente vamos viendo, a ver, pero ¿de quién habla? Porque pues evidentemente hay otra parte que no conocemos de cuando esta mujer se entrevistaba con Luis María Martínez cara a cara, y eso pues no lo tenemos aquí. Entonces, pues él conocía muchas más cosas de lo que está ahí, entonces a veces se da por hecho en sus cartas cosas que pues obviamente una como lectora no tiene en cuenta. Entonces, ir haciendo también estas conexiones de quién es quién, en dónde vive, por qué ahora está acá, por qué ahora está allá, y entender un poco a la persona en principio, ¿no? O sea, como la lógica de la persona, y a partir de allí entonces ir como conectando con las ideas que ella va teniendo, con los discursos en torno pues a lo religioso, a la espiritualidad, a sí misma, ¿no? Pero tratando de también ubicarlo en ese contexto, ¿no? De los años 30. Y pues sí, esta parte de que no hay una respuesta del obispo, que justo como decías, a lo mejor habría que buscarle un poco más a ver si encontramos algo, pero que creo que también es interesante ver que pues en este caso podemos estudiar justo el discurso de esta mujer o los discursos de las mujeres, y a lo mejor ayuda un poco no tener la otra parte para no centrarnos en el clérigo, ¿no? O en el discurso clerical, que a veces pues eso nos es más fácil como por otros medios, ¿no? Entonces, pero que también hay ciertas cosas que dan un poco luz de lo que él dice, ¿no? O sea, ella también en la carta a veces dice, pues como me dijo la otra vez que tal cosa, ¿no? O como me respondió en tal sentido. Entonces sabemos que sí hay respuesta y a veces también da un poquito de pistas sobre qué tipo de respuestas da. Muchas gracias, Susana. Tenemos algunas preguntas aquí en el Zoom de un asistente anónimo. Dice, precisamente en los años 20 y 30, el Vaticano, los papas no dejaban que las mujeres sean sacerdotes u obispos. Sí, pero sí monjas, y ellos podían ir a otros lugares de trabajo de campo para llevar el mensaje o apoyar a otras personas que viven en lugares rurales. Y ellas eran las mensajeras para los sacerdotes como estaba el lugar. Y no es tanto que las mujeres no las dejen, sino su postura papal no es permitido y se están haciendo muchos cambios en algunos países para que lo sean, pero no es permitido por las leyes aún religioso. Pero las mujeres que son monjas tuvieron mucha activación, pero en la era cristera entraron a saquear y matar a las monjas porque sabía que tenían dinero, porque ellas les cuidaban, les daban a sus hijas, a los hacendados, y así era su paga. Pienso que está hablando de dotes. Bueno, voy un poquito más rápido por cuestión de tiempo, y por eso cuando el gobierno en ese entonces, en los años 20, les quitaron los derechos a las monjas de tener suficiente dinero. Esa es una pequeña historia de cómo surgió lo que hacían las monjas en los años 30 y 70. Tenían mucha participación por órdenes del Vaticano, hacer misiones por todos lados, apoyando a muchas personas, pero sí tenían esa participación. También hay que recordar, siendo estudiante y se formó parte del vínculo religioso y está escrito en la historia, pero fue historiadora y escritora, era Sor Juana Inés y la monja Teresa de Calcuta. Bueno, creo que está hablando de ejemplos de mujeres en la historia, porque no tienen autorización los obispos, ni mucho menos los cardenales, de información sobre la historia o la guerra cristera, porque los papas o dentro del Vaticano no permiten y expulsan al que dé información y los enjuician. Bueno, la cuestión ahí de tensión, ¿verdad? Todavía con la historia de la guerra cristera. Y tenemos un comentario más en Facebook. Dice Adriana Orozco Bernaldez. Es una pregunta para Susana. ¿Cree usted
que esta práctica del director espiritual incidió en que no se le diera a las mujeres la igualdad de derechos políticos, votar y ser votadas por su falta de autonomía de decisión? Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, pues sobre esto que comentaban aquí en Zoom, pues solo decir que ciertamente hay un conflicto, creo, después de la Guerra Cristera, en donde se trata de controlar otra vez, no solo a las mujeres, en general a los laicos, para que no haya justamente una reivindicación de lo que ya habían vivido durante el conflicto cristero, ¿no? De poder tener una participación más activa, llevar pues el liderazgo de comunidades, pero ciertamente, como bien decía, hay comunidades rurales en donde no solo durante el conflicto cristero, sino antes y después, hubo necesidad de que fueran justo laicos y laicas quienes tuvieran un liderazgo en las comunidades porque no había sacerdotes, ¿no? Entonces esa también es otra historia. Y por otro lado de esto último, que mencionaba sobre esta pregunta de Facebook, no la anoté. ¿Me repites la pregunta de Facebook? Sí, claro, de Adriana Orozco Bernaldez, dice, ¿cree usted que esta práctica del director espiritual incidió en que no se le diera a las mujeres la igualdad de derechos políticos, es decir, votar y ser votadas, por su falta de autonomía de decisión? Gracias. Ah, sí. Sí, pues justo es uno de los discursos que hay de la clase política, de los digamos, anticlericales, respecto a que los sacerdotes controlaban las conciencias, no solamente a partir de la dirección espiritual, que creo que está menos difundida, sino a partir de la confesión, ¿no? Como las mujeres se dejaban guiar solo porque pues el confesor les decía que votaran o que estuvieran a favor o en contra, y que tiene algo de cierto, ¿no? Pero también hay que reconocer que no solamente es, en primer lugar, no solamente las mujeres decidían apoyar o no apoyar tal partido o tales políticos porque el sacerdote dijera, porque eso sería negar que las mujeres tenían capacidad para pensar y decidir ellas mismas. Y también, por otro lado, que había mujeres que decidían más allá de lo que les decía el sacerdote, ¿no? Y que también, sobre todo, pues ya avanzados los años, tenemos ejemplos de quienes se posicionaron en posturas políticas, pues digamos, contrarias a lo que el clero definía y que se seguían, pues, asumiendo católicas, ¿no? Y cristianas. Entonces, creo que sí tiene importancia, sobre todo para el discurso político, ¿no? De cómo las mujeres no eran autónomas, pero creo que más es la confesión, porque la dirección espiritual me parece que todavía, o más bien ya para el siglo XX, no tiene tanta relevancia como en la sociedad en general, como lo tuvo, por ejemplo, en la época novohispana, todavía quizá un poco en el siglo XIX, pero ya para el siglo XX ya no hay esta conciencia de la dirección espiritual como una práctica común a los creyentes, ¿no? O a las mujeres creyentes en general. Muchas gracias, Susana. Creo que ya no tenemos ningún otro comentario. Te agradecemos mucho la presentación y haber estado con nosotras, igual que a la doctora Giselle Macías. Y con esto vamos cerrando la sesión de este mes de junio de 2023. Y recordamos entonces que la próxima sesión se realizará el 18 de julio. Esta es modificación debido a calendarios y vacaciones, con la participación de la maestra Eva María Villanueva y la maestra Alejandra Díaz, Eva de la UNAM, y Ale, que es pues miembro de este seminario. Muchas gracias a quienes estuvieron al pendiente vía redes sociales, a nuestras ponentes del día de hoy, a quienes estuvieron conectadas también con nosotras en esta plataforma de Zoom. Y pues nos vemos el siguiente mes, el 18 de julio, para escuchar a estas ponentes y seguir con los temas sobre mujeres. Gracias al Colegio de Jalisco y gracias a todas las que están conectadas.
Hasta luego.